Mira, lo primero que tú tienes que dominar para empezar a corregirte writings son estos connectives and linking words. Yo vine trabajando alguno de ellos contigo anteriormente. Por ejemplo, he trabajado contigo el uso del despite y el uso del in spite of. Cuéntame. No, I don't think so. Vale. In spite of, Mira, estas palabras, in spite of y despite. Tú te preguntas, Carlos, ¿qué es el despite y qué es el in spite of? En español, la correcta interpretación de estas dos palabras para mí es a pesar de. A pesar de. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo uso? Mira, para usar estas dos palabras tienes dos caminos. O te vas con algún sustantivo, o también yo le llamo una cláusula nominal. ¿Qué es una cláusula nominal? Sustantivo, o sea, el sujeto, no tiene verbo. ¿Ah? Y la otra opción es que te vayas con una cláusula. Y ya nosotros conocemos que cláusula es una oración, ¿vale? Pero para que se junte con una cláusula, tú tienes que colocarme una palabra mágica que habilita eso, que es el the fact that. Quiere decir que tú en tu vida jamás me vas a poner despite más una oración. Por ejemplo, quiero decir, típico de un essay de Cambridge, te dicen como que, a pesar de su edad, Carlos ganó la carrera. ¿Cómo dirías eso en inglés? in spite of the fact that In spite of, ¿qué más? the fact that Ok, in said, spite of the fact that, ¿qué más? His age, así. he said, Incorrecto, incorrecto. ¿Qué cosa es una clause? Una clause es algo que tiene un subject más un verbo. Pregunta, cuando me pones his age, ¿cumple estos requerimientos de que sea sujeto más verbo? ¿Cumple eso? no, No. ¿Qué cosa cumple? Que es un sustantivo, ¿verdad? yes. His age. Entonces yo le tengo que borrar el the fact that. Ah, Tiene que ser in spite of his age. ¿Qué pasó in spite of his age? Carlos won uh, the race. quiero que hagas la misma oración, pero ahora que me incluyes un the fact that. Por ejemplo, in spite of the fact that. ¿Qué dirías? Ya no me digas his age porque tienes que darme una cláusula. A ver, ¿qué me dirías aquí, Winnie? In spite of that, In Carlos spite of the fact that Carlos was was old. old. Was old. Carlos won the race. ¿Qué te pareció? He won that. Dice. ¿Aquí qué pondrías? En lugar de Carlos, ¿qué le pondría? He, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué dice aquí? Oye, a pesar del hecho de que Carlos era viejo, He él ganó la carrera. Eso es todo lo que tienes que saber, Winnie. ¿Tienes alguna pregunta hasta este momento? Cuéntame. ¿Te parece complicada esta gramática? Yo sé que es gramática de nivel C1, pero en el básico, perdón, en el intermedio, te va a venir uno, lo mucho dos, Winnie. Pero a mí no me importa el keyword transformation. No, a mí lo que me importa es en tu essay. ¿Okay? Hoy te voy a dar una nueva estructura muchísimo mejor porque ya necesito que empieces a practicar. Ya te queda literalmente un mes, Winnie, entonces hay que agarrarle un poquito más de práctica. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Sí? Cuéntame. Do you have any questions? No te puedo escuchar. Te espero, no te preocupes. Hello, Winnie. ¿Me escuchas? sorry, teacher. Yes, yes, No yes. te, I you're have. back. No te preocupes. I have a question for you. ¿Cómo? Okay. Did you understand this part? ¿Sí? Te voy a Yes. dejar uno y quiero que tú me crees. Quiero que tú me crees. A ver, el siguiente.
A ver, ¿cómo dirías esto? In spite of ¿Cómo? the rain, I was to the party. I I went went to to the the party. party. Quiero que me utilices con un the fact that. Utilízame un the fact In, that. in spite of the fact that was raining, I It was went to the party. raining. I went to the party. Hasta ahí creo que está súper sencillo, ¿verdad? Ya la captaste. Recuerda que puedes usar el que a ti se te dé la gana. O sea, utilízame el despite o el in spite of. Los dos son iguales. Hasta aquí, ¿estamos bien? Yes, teacher. Perfecto. Ahora te voy a enseñar el uso de nivel avanzado. El uso de nivel avanzado. Mira aquí. Este de aquí es un uso nuevo que dice que se le debe de agregar un verbo, pero este verbo tiene que estar con ing. A eso se le conoce como el gerundio. Yo sé que tú conoces el gerundio. Ahora, tienes que tener mucho cuidado. Yo sé que en el internet hay bastante información, pero al haber bastante información también hay información errónea. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Estas oraciones las voy a poner aquí y las voy a duplicar por acá. Yo te hago una pregunta. Cuando tú me dices, in spite of his age, Carlos won the race, en ambas cláusulas, porque la primera parte es una cláusula y la segunda es otra cláusula, yo tengo una pregunta. ¿Se trata de la misma persona o de distintas personas? De la misma persona. Igualito cuando tú dices, no, in spite of the fact that Carlos was old, he won the race, se trata de la misma persona. Pero ¿qué sucede aquí? Cuando tú me hablas con in spite of the rain, I went to the party, or in spite of the fact that it was raining, I went to the party, ¿se trata de la misma persona? Cuéntame. No. No se trata de la misma persona. Ahora, es allí donde viene el error y es aquí donde tú tienes que aprovechar para sacar más nota. Mira, dice lo siguiente, tú vas a colocar un in spite of. Un in spite of. Y luego le vas a colocar un verbo. Por ejemplo, vamos a agarrar la oración de aquí. Esta de acá. Mira, voy a agarrar esta misma oración. Acá. Ya está. Copio el in spite of. Ya está. Bajo. Voy a borrar obviamente el the fact that. ¿Y cuál es el verbo en Carlos was all? ¿Cuál es el verbo? Oh, it was. En esta oración. Was. ¿Y de dónde proviene ese was? ¿De dónde proviene? ¿Del verbo? ¿Cuál es la forma base? La forma bear. Carlos. Ah, El verbo be. Le agregamos ing. In spite of being old, Carlos won the race. So, a pesar de ser viejo, Carlos ganó la carrera. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Sí? yes. Esto solamente lo puedo aplicar, acá lo voy a anotar, solo se aplica cuando el sujeto de ambas oraciones es igual. ¿Estamos de acuerdo? Yo te hago una pregunta, ¿crees que podría aplicar esta gramática, esta estructura con esto? ¿Sí o no? ¿Se podría? No. ¿Qué opinas? No, ¿por qué? Yo no sé. Porque son diferentes Porque ¿cuál es sujetos. el sujeto? ¿Cuál es el sujeto en esta cláusula? ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el sujeto en esa cláusula? En It was raining, ¿cuál es mi sujeto? ¿Alguna idea? El sujeto es it. El clima, it. Y el otro sería I. ¿Estamos juntos? ¿Sí? ¿Sí? Can you hear me, teacher? Sorry. Now I can hear you well. Te hacía la pregunta si en esta de aquí yo puedo aplicar esto de acá. ¿Podré aplicarlo? No, En because No, we don't have the ¿por qué same no? subject. Why? We don't have the same subject because in the first clause, our subject is it. It means the weather. And in our second clause is I. Muy bien. Listo, hasta ahí nos quedamos. Como que hasta ahí se queda. Siempre se puede. Pero déjame decirte que no, Winnie. Hay algo más que se puede hacer, Carlos. ¿Qué sucede cuando son distintos?
Bueno, tienes que colocarme el sujeto, por ejemplo, in spite of the weather raining, I went to the party. Tienes que colocarme el sujeto, ¿ok? Y el verbo con ing. Sí se puede, ¿ok? Que te digan que no se puede, no es el todo verdad. De que se puede, pero ¿qué tienes que hacer? Tienes que colocarme el subject, ¿ok? Y ese es el uso del despite or in spite of. Vamos aquí. ¿Se entendió? Did you understand that part? Yes, teacher. Genial. Ahora vamos a trabajar con el although. ¿Conoces al although? Also, Although. El although significa aunque. Aunque. También viene con su hermano even though. Los dos son iguales. Even though. ¿Qué significa? Incluso aunque. Ahora, estas son bien papayitas, son easy peasy because you just can use though y although with a clause. You don't need the fact that. Acá no necesitas ningún the fact that. ¿Ok? Aquí no necesitas ningún the fact that. Directamente le agregas el although. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Did you understand that yes, part? Genial. yes, teacher. Listo. Entonces aquí hemos concluido con el despite, in spite of, although. Y ahora vamos con el último, con el otro dolor. Hello, Michelle. Welcome to this new lesson. ¿Me escuchas, Michelle? ¿Sí? Ah, she left the session. Dejó la sesión. Continuamos. Ahora, ¿con cuál sigue? Vamos a trabajar con el due to. Recuerda que el due to, ¿qué significaba due to? ¿Se acuerdan? Michelle, Winnie, ¿qué era due to? Debido a. Debido a. ¿Y cómo lo uso? Lo tengo que hacer de dos maneras. Al due to le agregamos un sustantivo o le agregamos una cláusula. Pero para que funcione, yo tengo que agregarle el the fact that. Por ejemplo, diría, due to the rain, I didn't go to the party. Mire, debido a la lluvia, yo no fui a la fiesta. O también podría decir, due to the fact that it was raining, I didn't go to the party. Listo. Dice que debido a la lluvia, yo no fui a la fiesta. O debido al hecho de que estaba lloviendo, yo no fui a la fiesta. Preguntas. Do you have any questions? ¿Tienen ustedes alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo? No, teacher. ¿No? ¿Por ahora todo bien? Michelle. Sí, está bien. Listo, chicas. Entonces, aquí les estoy dejando los usos por ahora. El uso del despite, in spite of, although, even though y el due to. Son tres estructuras gramaticales que el día de hoy hemos visto. Entonces, directamente nos vamos al Cambridge. Así que voy a compartir mi pantalla. Ustedes ya tienen acceso a este material. A ver, ¿cómo están con estas palabritas? Aquí, número 1. Vamos con el primero. Listo. Dice aquí, tenemos que utilizar una de estas palabras, como pueden observar es de nivel B2, es su primer desafío. Quiero tratar de al menos hacer 2 y quedan 2 para ustedes. Me preguntan si tienen alguna duda y continuamos. Número 1, dice así, that comes home from work, he has to lie down on the sofa, he is tired. ¿Qué palabritas de aquí creen ustedes que van en la número 1? A ver, Winnie, Michelle, ¿qué palabras? Digan, no importa si está mal, digan algo. It could be as well as. As well as, mira, el as well as, ¿cómo se usa? A ver, vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo cómo se utiliza el as well as. Acá lo dejo. A ver, ahí lo voy a poner en mi mapita. Miren, chicas. ¿Cómo se utiliza o qué significa as well as? Para mí, el as well as significa además.
¿Cómo funciona? Mira, yo digo, I like soccer as well as basketball. ¿Vieron? Mira, me gusta el fútbol además del básquetbol. ¿Se entendió? Quiere decir, ahora, mira cómo, o sea, aquí no importa que tú sepas qué significa además, o sea, tú puedes poner en el diccionario que as well as significa además, pero lo que importa es el uso. Mira, me gusta el fútbol además del básquetbol. Pregunta, ¿cuál de estos dos deportes crees que la persona siempre juega? Soccer. Sí. Imagínate, Winnie, que yo juego toda mi vida he jugado básquetbol, pero también juego fútbol. Entonces a mí me dicen, oye, Carlos, ¿y a ti qué deporte te gusta? Bueno, a mí me gusta el fútbol, además del básquetbol, que todo el mundo sabe que yo juego básquetbol. ¿Entienden el uso de las vuelas? Es para adicionar una información extra. ¿Se ha entendido? Sí. ¿Sí? Ese es el correcto uso de las vuelas. Ahora regresemos al examen. Regresemos al examen. ¿Tiene sentido decir, además de mi papá, viene a casa del trabajo, él tiene que echarse en el sofá? ¿Tiene sentido las vuelas? Otro, a ver, prueben con otro. ¿Cuál sería? When. ¿Cuál sería? When, buena. La primera es when. Cuando mi papá llega de casa del trabajo. Ahora, ¿cómo? ¿Qué significa ese when? Ese when lo que me trata de decir, se traduce así. En el momento en que, dice allí, when dad comes home from work, en el momento en que mi papá llega a casa del trabajo, ¿vieron cómo traduje ese when? En el momento en que mi papá llega a casa del trabajo, él tiene que echarse en el sofá. He is tired. ¿Qué palabra va ahí? Ya utilizamos el when. ¿Cuál sería? Number two. Because. Because. ¿Quién fue because? Michelle. Muy bien, es because. Because. La uno ya la tenemos. Vamos con la número 2, chicas. Dice, Jerry had a bad headache yesterday. He couldn't come to football practice. ¿Cuál sería y por qué? So that. So that. So that, ya les explico el uso del so that. A ver, chicas, miren aquí, miren. Como les digo siempre a mis estudiantes que hablan dos idiomas o un idioma, y en especial su primer idioma es el English, perdón, el español, es que desafortunadamente cuando nosotros buscamos la traducción al español, gracias a que nosotros hablamos mal el español, no podemos mejorar nuestro inglés. Miren, ¿por qué? Vamos con el primero, vamos a usar el so. Chicas, ¿ustedes qué les han dicho? ¿Qué significa so? ¿Qué significa so? ¿Mm? Entonces. ¿Cómo? Entonces, pero ese entonces, ¿ves? ¿Para ti qué es ese entonces? ¿Qué te explica? Entonces hago tal cosa. ¿Qué significa un entonces? Ah, eso puede llevar a una confusión. Mejor interprétalo de la siguiente manera. Por lo mencionado anteriormente, esta es la correcta traducción para nosotros quienes no hablamos español correctamente. ¿Ok? Esa es la correcta traducción. Miren el siguiente ejemplo, chicas. Dicen así, I didn't have my exam, so my mom was really sad. Mira, esto de que dice, yo no pasé mi examen, entonces mi mamá estaba muy triste. Algunos lo pueden entender, pero para los que no hablamos español apropiadamente, mira cómo sería. Yo no aprobé mis exámenes o no aprobé mi examen. Y por lo mencionado anteriormente, mi mamá estaba muy triste. ¿Vieron que ahora sí es más fácil de usarlo o no? ¿Sí? Yes, teacher. Ah, ese es el uso correcto. No me digan entonces, no me digan por lo tanto, no, dime, por lo mencionado anteriormente, eso necesito yo. So I didn't pass my exam, so my mom was really sad. Vamos con el siguiente, me hablaron de un so that. Este so that también es otra palabra que se usa muy, pero muy mal. Para mí es como decir, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué significa este para qué? Mira, esta es la siguiente manera. So, I practice my English so that I can work here. ¿Qué es lo que hice allí? Yo practico mi inglés para que yo pueda trabajar aquí.
¿Se entiende el uso del so that? ¿Sí? Para Yes. decir, ¿para qué? Cuando tú me dices un so that, me das propósito. Es como decir, yo la verdad que lo veo como un in order to. Pero ¿cuál es la diferencia entre un in order to y un so that? Para mí un in order to también lo traduzco como para qué, pero yo lo veo como con la finalidad de. ¿Cómo es esto? Acá voy a escribir la misma oración, diría I practice my English in order to work here. ¿Notan alguna diferencia? ¿Notan ustedes alguna diferencia? Yes. In the second, you can, in the main, in order to work here, have a fin. Podría ser, pero miren lo que pasa. Que después del in order to, ¿qué es lo que tengo que agregarle? ¿Un qué es eso? ¿Un qué, chicas? ¿Qué es eso que está al costado de un in order to? ¿Un qué va? Infinitive Un verbo. Un verbo. verb. Un verbo, ¿vieron? Pero después del so that, ¿qué va? ¿Qué va después del so that? Una clause. ¿Y qué es una clause? Una oración. ¿Vieron? Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Ah, ¿qué es una clause? Es una oración. Mira, yo puedo trabajar aquí, es una oración, y el verbo es work. ¿Qué es lo que pasa? De que el in order to también tiene la capacidad de trabajar con una clause. Pero ¿qué es lo que sucede? Que tienes que hacer lo siguiente. Y no, perdón, me estoy equivocando con la otra palabra que les voy a enseñar ahorita. No, el in order to trabaja así nada más. Ahí está. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? ¿Puedo volver a repetir algo si no quedó claro? ¿Cómo van? No. Nope. No. Listo. Regresemos al examen entonces. A ver. Igual ustedes tienen su documento. Michelle, ¿pudiste acceder al documento? Sí. Sí. Perfecto. Dice así entonces. Jerry had a bad headache yesterday. Dice que Jerry tuvo un muy mal dolor de cabeza ayer. Para que él no pudiera venir a la práctica de fútbol. ¿Tiene sentido? Does it make sense? Nope. No, creo que no. No podría ser un so No. that. ¿Qué otra puede ser? So, So, muy bien, dice Jerry, tuvo un muy mal dolor de cabeza ayer y por esta razón él no pudo venir a la práctica de fútbol. Número 3. This is Jimmy's new mountain bike he got from his parents. He locks it up every evening. Chicas, ¿cómo van con el tema de cláusulas relativas? ¿Lo dominan? Las defining and non-defining. Cuénteme un poquito. which, who, this? Which, who, ya. ¿Las conocen? ¿Sí? ¿Un Yes. review? ¿Un repasito? Ok. Sí, ya las saben. Cuéntenme. Sí, un repasito. Un repasito, vale. Vámonos aquí. Y esto, repito, lo van a usar en el speaking un montón, especialmente también en el writing. Miren aquí. Ok, esta la dejamos. Esta es para las frases. Lo voy a hacer acumuladito para mandárselos todos. Miren, chicas. Nosotros en el idioma inglés tenemos un tema que se le conoce con el término de relative clauses. Una relative clause es una cláusula relativa. ¿Para qué sirve una relative clause? Siempre que aprendan algo, aprendan el por qué. Y esto sirve para agregar información sobre algo o alguien. Literalmente para eso sirve. Para agregar información sobre algo o alguien. Ya está. Así de simple. Ahora, la cláusula relativa, ¿cómo funciona? Tienes que agregarme una oración. Voy a poner una oración. Ya saben que para no poner oración, yo pongo clause. Ponemos una cláusula. Luego tenemos la additional information.
tenemos esta información adicional. Repito, tenemos aquí mi cláusula, tengo mi información adicional. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Pues lo voy a unir por medio de que, a ver, ¿quién se acuerda? ¿Por medio de qué lo uno? ¿De un relative pronoun? Close. A pronoun. De un pronombre relativo. Profesor, ¿y qué es un pronombre relativo? Pues son palabritas como el who, el which y el that. Son tres. Profesor, ¿solamente son tres? Desafortunadamente no son más, son cerca de 6 por allí. Son más incluso, ¿ah? Pero las primordiales son 3. Yo en esta sesión del día de hoy voy a tratar de abarcar las 6 esenciales. Ahorita voy a enfocarme en 3. Termino esa, me dicen, oye, tengo la capacidad de entender, creo que voy a poder entender las 3 que siguen. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, miren aquí. Vamos a empezar a utilizarlo. ¿Cuándo utilizo who? Cuando la información adicional es, dice, cuando la información, y vamos a poner aquí, información adicional es sobre una persona. Ya está. El which lo voy a usar, ¿cuándo voy a usar el which? Cuando la información adicional es sobre qué? Un cosa. Animal u objeto. Or object. Y el that, cuando me dé flojera. Ahí está. Literalmente el that es cuando me dé flojera o para sonar cuando... Para todo. Ahí está, para todo ya. Para todo. Para todo, pero recuerda, es súper relajado, informal, casual. ¿Vale, chicas? Hasta ahí estamos de acuerdo todos juntos, ¿verdad? ¿Sí? Yes, teacher. Listo. Sí. Por ejemplo, voy a hablar de que tengo una laptop, mira. I have a laptop. Ahí dice, yo tengo una laptop. Y yo, en este preciso momento, quiero agregar más información de una laptop. Por ejemplo, quiero decir que mi laptop es azul. Digo, my laptop is blue. Obviamente ustedes, si lo primero que pensaron fue I have a laptop and my laptop is blue, bueno, está bien, sí es un nivel básico, pero vamos a usar una cláusula relativa. Pregunta, chicas. Esta información adicional, que es esta de aquí, información adicional, ¿es sobre I o sobre laptop? ¿Sobre quién es? The laptop. Sobre laptop. Muy bien. Entonces, ¿qué cláusula relativa voy a usar? ¿El who, el which o el that? Which. El which. Muy bien. Ahora, which, escribo lo siguiente, which is blue. Así de simple. ¿Se entendió? ¿Sí? Vamos Yes. con otra. Vamos con otra. He is Pedro. Te digo que él es Pedro. Ahora te digo lo siguiente. Quiero agregar una información adicional, como que Pedro es de, Pedro is from, Pedro speaks 3 languages. Ya, listo. Una información adicional es que Pedro habla 3 idiomas. ¿Dónde le agrego a Pedro? ¿A he o a Pedro? Pedro. ¿En dónde? En Pedro, al costadito de Pedro. Entonces, ¿cómo diría? He is Pedro, who speaks 3 languages. Y si por A o B ustedes se olvidan el who, el which, tengo que usar el that. Hasta aquí. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Yes, teacher. ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo fácil? ¿Sí? Recuerda que ¿dónde se tiene que poner la cláusula relativa, muchachas? ¿Dónde pongo la cláusula relativa? ¿Dónde lo coloco? Then the O el subject. ¿En el sujeto? No. A ¿En pronoun. dónde lo coloco? O sea, ¿dónde coloco este who, este which? ¿En qué posición lo tengo que colocar? Eso es clave. Si tú me contestas eso es clave, yo digo que ya entendieron. ¿Dónde coloco el which y el who? In the middle. ¿En el centro? No, mírate, te voy a poner otra oración. Mira, te digo aquí. Ahora te digo, mira, Carlos es mi hermano y luego te digo que Carlos is a teacher. Y acá te pongo Carlos, who is a teacher, is my brother. ¿Está en el centro entonces? ¿Se cumple tu hipótesis? ¿Se cumple? ¿No? No. Pregunta, ¿dónde se coloca el who, el which, el that? ¿En qué lugar lo coloco? Digan, por más tonta que sea su respuesta, gracias a que su respuesta se haya equivocado, esté errónea, ustedes van a recordar esta información.
¿Dónde creen que tengo que poner el which, el who, el that? ¿Dónde? ¿Dónde los he colocado siempre? Acá lo voy a poner con una flechita, chicas. After the subject. Uy, casi. Pero la respuesta es, se coloca luego de quien se agrega la información. Miren, estas tres palabritas se colocan al costado. Por ejemplo, yo quiero agregar información del laptop. Pues, ¿dónde lo voy a poner? Miren, ¿dónde lo puse? Al costadito. Voy a agregar información de Pedro. ¿Dónde lo pongo? Al costadito. Voy a agregar información de Carlos. Al costadito. Hasta este momento, muchachos, ¿se ha entendido? Perfecto. Sí. ¿Puedo continuar con la parte 2? ¿Sí? Genial. Genial. Miren, ahora vamos a estar en un salón de clases. Aquí voy a poner un mapita. Parte 2. Acá tenemos un salón de clases y vamos a tener algunos estudiantes. A ver, vamos a colocar a un estudiante feliz, a un estudiante poker face, al sad, al happy. Listo. Ok, veamos el siguiente enunciado. Miren, chicas, imagínense que ustedes son mis estudiantes en una clase presencial y yo les digo lo siguiente. Oye, un favor, chicas. Díganle al alumno que se vaya. ¿Ustedes qué hacen? Si les digo, díganle al alumno que se vaya, ¿qué es lo que ustedes hacen? ¿O qué sucede? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo primero que hacen? Cuando les digo, oye, un favor, chicas, díganle al alumno que se vaya. ¿Qué harían? ¿Mm? ¿Alguna idea que se les ocurra? ¿Saben a quién sacar ustedes? No. Preguntar a quién. Exacto. Yo le digo, please, díganle al alumno que se vaya. Usted me dice, ¿a quién, profesor? ¿Ustedes qué necesitan? ¿Qué necesitamos? Saber necesitamos? quién es. No, ¿y cómo yo sé quién es? Necesito más que. Información. Ya, ¿y qué se utiliza cuando queremos agregar más información? ¿Una cláusula? Relativa. Una cláusula relativa. Muy bien. Entonces me voy a regresar por aquí. Dice que las cláusulas relativas, a ver, voy a mover esto. Estos nombres se ven horribles, se ven bien feos estos nombres, pero son bien fáciles, así que no se preocupen. A ver, dice que las cláusulas relativas se dividen en dos familias. A una se le conoce como defining relative clause y la otra se le conoce como non-defining relative clause. Defining relative clause, non-defining relative clause. Yo les hago una pregunta. Michelle, ¿para qué servía una cláusula relativa o relative clause? ¿Para qué sirve? Para agregar información Para agregar sobre algo o información alguien. sobre algo o alguien, pero ¿qué más? Cuando es defining, dice que esa información que agregas te permite identificar. ¿Qué pasó? Identificar. En cambio, en una non-defining, esa información que agregas solo es eso, extra information. Repito, una cláusula relativa defining es aquella información adicional que agregas, sí, pero que te permite identificar. En cambio, aquí es una información adicional, extra information. Yo les hago la siguiente pregunta, chicas. Cuando ustedes le digan, oye, un favor, díganle al alumno que se vaya, y ustedes me preguntan por quién, y yo te voy a dar más información. Te digo, al estudiante, the student, who, ahora yo les hago una pregunta, chicas. ¿La información que ustedes necesitan es adicional nada más o es una información para identificar? Para identificar. Para identificar. Entonces, ¿qué necesito yo? ¿Una defining o una non-defining? Defining. Una defining. Profe, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿será lo mismo? No, es bien fácil. Dice que va
no lleva comas. En cambio, la de aquí va entre comas. Preguntas. ¿Llevará coma o no lleva coma esto? Sí. No lleva coma. ¿Por qué? Porque te permite identificar. Y si me permite, no, y a veces, who is happy. Entonces, ¿a quién van a sacar? ¿Al estudiante 1, 2, 3 o 4? ¿A quién sacamos? ¿Al 1, 2, 3 o 4? Aquí vamos a retirar del salón. ¿A quién sacamos? Si te digo, the student who is happy. Al 4. ¿Pero gracias a qué? Al 4. A esta información. ¿Gracias a quién? Gracias a esta información. Aquí lo voy a anotar porque yo sé que se les puede pasar. No va entre comas porque es defining, es decir, me permite identificar. Ahora, vamos con el siguiente ejemplo. Voy a volver a copiar esto, chicas. Ok, aquí está. Miren, aquí tienen nombres. Aquí se llama Pedro, Peter. Aquí tenemos John. Aquí tenemos a Carlos. Y aquí tenemos a Luis. Listo. Del mismo modo, yo le digo, oye, un favor. Díganle a Luis que se vaya. ¿Y ustedes a quién le van a decir? ¿Saben a quién le van a decir? ¿Sí? Sí. Sí, entonces, imagínate que me quieres agregar información. ¿Esa información es para identificar o será información adicional o extra nada más? ¿Qué opinas? Extra. Extra. Entonces, por ejemplo, te voy a poner lo siguiente. Luis, coma, who is a teacher, leaves the class. ¿Te das cuenta? Cuando te digo, oye, Luis, ¿quién es el profesor? Deja la clase. Vamos a cambiar que es student, vamos a poner así, ¿no? Luis, quien es un estudiante, obviamente es una información adicional, una información extra nada más. O sea, le voy a poner con el nombre de información extra, va entre comas. ¿Qué está pasando? No puedo escribir, va entre comas. ¿Y cómo se le llama? Es decir, es non-defining. Listo, chicas. ¿Qué les pareció haber aprendido el uso de las non-defining y defining clauses? ¿Bien? ¿Sí? Yes, teacher. ¿Cómo van? ¿Se ha entendido? ¿Les costó un poquito? Porque faltan 3, como les digo. Hay 3 más y esas 3 no las podemos llevar si es que ustedes no dominan esta. Cuéntenme un poquito. ¿Sí? I can understand well. Yes. What about you, Michelle? Are you okay with the explanation? Perfecto. Todo bien. Continúo. All good. So far, so good. Yo les hago una pregunta. ¿Cómo se dice en inglés? ¿De dónde eres? ¿Cómo se pregunta esto en inglés, chicas? ¿Alguna? Where are you from? Where are you from? I'm sorry, I guess there is a problem with my keyboard. 1 second. 1 second, 1 second. ¿Me escuchan? ¿Sí? Yes, teacher. Sí. Perfecto. Esta pregunta sería, where are you from? Siguiente pregunta para ustedes, muchachas. ¿Cómo se dice en inglés en qué nivel estás? What is your level? Ok, ¿en qué nivel? No, ese es que, what is your level? Es cuál es tu nivel. Pero yo le quiero preguntar en qué nivel estás. ¿En what level are you? In what level are you? Muy bien. Y una última preguntita para ya cerrar este bloque de preguntas es, ¿cómo se dice en inglés? ¿Con quién estás? Díganlo, recuerden que no hay pregunta tonta, no hay respuesta tonta, sino tonto que no pregunta. Entonces, lo que se te ocurra, dime. A ver, ¿cómo dirías con quién estás? ¿Cómo lo diría tu cerebro? No sé, cuéntenme.
Recuerden que aquí se pueden equivocar todo lo que quieran, ¿no? Who are you with? Who are you with? Ya está. ¿Segura? ¿Segura, Winnie? ¿Qué es who are you with? Mm, Un porcentaje de seguridad, ¿cuánto le pones? ¿Un 10%, un 90%? O pues de repente son with who are you? Cuéntame, Winnie. un 80%. Un 80%. Michelle, ¿tú estás de acuerdo con Winnie? Y dices, no, Winnie se equivocó en todo. A ver, ¿qué contestas, Michelle? Mm, ¿O se ve raro? I'm not sure. You're not sure. Ya les explico. Miren, yo les comento lo siguiente. Como les digo a los de básico 1. A los de básico 1 dice, ¿de dónde eres? Miren, mi cerebro me dice, ¿cómo se hace una pregunta? Fácil. Primero se colocaba el double question. El double question, ahí está. Luego seguía mi verbo be. Luego seguía, por ejemplo, mi subject. Luego seguía mi objeto complemento. Hasta ahí estamos, ¿verdad? Esto era cierto, ¿verdad? ¿Sí? Ya. Listo. ¿Qué necesito primero? Para mí, ¿de dónde eres? Para mí, la verdad es que es from where are you. Para mí, esto tendría más lógica que lo anterior, ¿verdad? ¿De dónde eres tú? ¿Cierto? Yo les hago una pregunta. ¿Qué función cumpliría estas dos palabras? El del WS, el de WH question, ¿verdad? Ahora yo les hago una pregunta. Michelle y Winnie, ¿existe el WH question from where? ¿Existe eso? No, teacher. No, No. no existe. Entonces, Michelle, de estas dos palabras, ¿cuál no es un WH question? ¿El from o el where? ¿Cuál? From. El from. Mira lo que vas a hacer. Lo vas a borrar y lo vas a botar al final. Lo botamos al final y quedaría algo como Where are you? Where are you from? Y cuando lo traduces, lo vas a traducir como de atrás hacia adelante. A ver, ¿cómo sería entonces? Where are you from? Sería de dónde eres tú. Pregunta Michelle. ¿Ahora sí quedó claro? ¿Sí? Ujú. Teniendo este mismo conocimiento, vamos a hacer el otro, el que hizo su compañera. Aquí, ¿en qué nivel estás? A ver, me pusieron, ¿in what level are you? Pregunta Michelle or Winnie. ¿El in what es un double question? No. No. ¿Cuál de estas dos palabras no existe? In. In. La boto y lo dejo así. Y quedaría, recuerda que se traduce de atrás hacia adelante. Así. ¿En qué nivel estás tú? Entonces, por lógica, aquí su compañera lo hizo muy bien, que es así, era with who are you? Obviamente que el with who no existe y lo tengo que botar al final. ¿Y cómo me quedaría? Who are you? Who are you with? Who are you with? Y lo traduzco de atrás hacia adelante. ¿Con quién estás tú? Pregunta, chicas. ¿Se ha entendido? ¿Sí? Ahora sí Yes, quedó teacher. clarísimo. Ahora sí un 100% Winnie de que era Who Are You With. Michelle, ¿también quedó clarísimo? Sí. Perfecto. Ahora, profe, ¿qué tiene que ver esto? Ajá. Si ustedes no sabían esto, no podía enseñarle la siguiente cláusula o el siguiente pronombre relativo. A ver, miren, a ver, les voy a hacer dos preguntitas por aquí. Quiero que ustedes lo hagan, ¿ok? Miren aquí. ¿Con quién fuiste a la casa? Pregunta número 1. Pregunta número 2. ¿Quién fue a la casa? Ahí está. Pregunta número 3. ¿Con quién? ¿A quién escuchas? ¿A quién escuchas todos los días? Y la otra pregunta es, ¿quién te escucha? ¿Quién te escucha? Listo, chicas. Miren aquí. Continuamos.
Dice, ¿con quién fuiste a la casa? ¿Quién fue a la casa? ¿A quién escuchas todos los días y quién te escucha? ¿Cuál creen ustedes que sea la traducción de con quién fuiste a la casa? A ver, ¿quién me ayuda? Who did you go with? Who did you go to the house With? with? ¿Sí? ¿Están de acuerdo, Michelle? ¿También estás de acuerdo? Ujú. Listo. ¿Y cómo sería el otro? ¿Quién fue a la casa? ¿Cuál sería el otro? Who went to the house? Go to the Who house. went to the house? Uf, pero están muy bien. Eso se le conoce como subject questions. Vamos con la siguiente. ¿A quién escuchas todos los días? ¿Cómo sería la otra? ¿A quién escuchas todos los días? Hagan con el mismo procedimiento que han hecho el de arriba. Who do you listen to every day? Qué buena. ¿Se entiende por qué, Michelle? ¿Sí? Ujú. Realmente tendría que ser así, ¿no? ¿A quién? ¿To who do you listen? Así, mira. ¿To who do you listen every day? Ah, pero Carlos me dijo que el tú no existe, entonces el tú lo voto y lo pongo al final. ¿Puedo poner who do you listen every day to or who do you listen to? Ahí está. Yo la verdad que prefiero ponerlo al costadito del verbo. ¿Y cómo se dice quién te escucha? ¿Quién te escucha? ¿Cómo se dice? ¿Mm? Who listens to you? Who listens to you? Qué buena. Por si aquí, hasta este momento, una pregunta que tengan de repente, Carlos, ¿por qué se pone el who? Carlos, ¿qué es el when? Nada, ¿todo va bien? Sí, yo sigo avanzando. Yes, teacher. Sí. Ujú. Ok. Solamente por si las moscas, ¿no? Recuerden ustedes que cuando me hacen una pregunta con el who, obviamente es el subject question, se trata como si fuera he, she, it. Es por eso que le agrego la S. Es por eso que le agrego la S. Listo. Ahora, Carlos, ¿y qué tiene que ver esto con lo anterior? Bueno, primero te diste cuenta que te sirvió mucho para poder ya hacer muy buenas preguntas y aquí es lo que me importa. Antes de continuar con las cláusulas relativas, se dan cuenta que todo es como una cadena, ¿no? Tengo que saber esto para saber esto y esto, tengo que saber esto. Ya está. Aquí les voy a dar una variante. Ustedes se acuerdan que yo ponía lo siguiente, ¿no? Ya voy a copiar esto. Su forma anterior era esta, ¿no? Así, mira. Este with iba al inicio. ¿Verdad, chicas? ¿Sí? Vamos a copiar esto. Hasta ahí estamos juntos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que esto pasó a esto y esto pasó a lo otro, ¿verdad? ¿Sí? Yes, teacher. Ya. Ujú. Existe un WS question. Hay otro WS question que no sé si lo conozcan, que se es whom. ¿Lo conocen? ¿Sí? Estoy seguro que lo han visto en algún momento, pero no saben cómo usarlo, ¿verdad? ¿Sí? Ya está. No se preocupen, es un poquito complicado. Miren lo que voy a hacer. Y así queda. Entonces, es lo mismo decir with whom did you go to the house que decir who did you go to the house with. Es lo mismo decir to whom do you listen every day que decir who do you listen to every day. ¿Qué les pareció? ¿Se entendió? ¿O no se entendió? Yes, teacher. ¿Quieren que vuelva a repetir? Les dejo un ejemplito, les dejo uno para que ustedes lo intenten, ¿sí? Me dan las dos formas, ¿vale? Genial. A ver, ustedes solas, ustedes solas. A ver, voy a mover esto un poquito más acá. A ver, la primera va a ser... la primera es con quién hablaste ayer. Y la segunda va a ser...
con quién fuiste a la fiesta? Y la ultimita es ¿con quién lloras? Listo, chicas. Ustedes mismas lúzcanse. Quiero que me utilicen el whom y el who. Who Who did you are talk to yesterday? A ver, la primera va para Michelle. A ver, Michelle, ¿cómo sería con quién hablaste ayer? Who did you talk to yesterday with? A ver. A ver, tan. A ver, mira, si primero nos ponemos a analizar, ¿esa es tu respuesta definitiva, Michelle? ¿Sí? ¿Sí? Listo. Mira, ¿cómo sería con quién? A ver, vamos a borrar todo esto. Esto de aquí. Talk yesterday. Mira. Mira, ahora yo te hago una pregunta. ¿Cuál sería el que iría acá? Sería el with who, ¿verdad? ¿Sí? Ujú. Entonces yo tengo una pregunta. ¿Existe el with who? Ah, ya, esto también lo copio acá abajito porque son dos formas. Entonces, ¿aquí qué es lo que hago? ¿Qué le pongo en lugar de who? ¿Qué le tengo que poner él? El whom, ¿sí o no? Whom? Ahora una pregunta. ¿El with existía como double question, no? ¿Dónde lo voto? ¿Al fin? Al final. ¿Eso es todo? Ahora yo les hago una pregunta. Es aquí donde ya viene su conocimiento avanzado. El talk, ¿con qué preposición trabaja el talk? ¿Con el to o con el with? Tú dices, I To? talk to Pepita o I talk with Pepita. To. I talk to. Entonces, mira lo que voy a hacer. Simplemente voy a cambiar el talk. Mira, aquí es talk to. Entonces, aquí también le cambio por el to. Ah, ¿vieron? Sería, to whom did you talk yesterday or who did you talk to yesterday? ¿Sí? Vámonos ahora con el siguiente. A ver, inténtalo también, Winnie. A ver, Winnie, intenta el siguiente. who did you go to the party with? Who did you go to the Uy, qué buena. Pero ahora con el whom, ¿cómo sería con el whom, Winnie? To whom did you go to the party? Incorrecto. Lo único que tienes que hacer es que el with lo dejas al inicio. ¿No ves que era with? Who did you go to the party with? Y el with lo botaste al final, ¿cierto? Pues solamente agrégale la M. Y eso es todo. ¿Se entiende, chicas? ¿Sí o no? Yes, teacher. Sí, segura, Michelle, ¿tú también? No tengan, recuerden que aquí puedo explicar la cantidad de veces que ustedes crean conveniente. O sea, no, si yo les hago la misma pregunta para que me pregunten. ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí? Sí. Listo. A ver, la ultimita la hago yo, ¿ya? La ultimita. Dice, ¿con quién lloras? A ver, mira, mi cerebro me dice, with who do you cry? Bueno, pero el with no existe, entonces esto lo voy a poner igualito acá. Bueno, pero el with acá le pongo whom y aquí le pongo el with, lo boto al final. Y aquí me pongo a analizar. Pregunta, ¿estará correcto decir with whom do you cry or who do you cry with? Sí, está bien, ¿verdad? I cry with Pepita. Hasta ahí, ¿tienen ustedes alguna pregunta o todo va bien? No, teacher. ¿Todo va I bien? believe. Listo. Sí. Y eso es todo, muchachos. O sea, ¿se ha entendido? Espero que sí se haya comprendido. Y si no, puedo volver a repetir las veces que sean necesarias. Ahora, profe, ¿y esto qué tiene que ver? Ya está. Me voy a regresar aquí, miren, a la cláusula relativa. Miren lo siguiente. Quiero decir lo siguiente. Mira, yo quiero decir, Carlos es mi profesor. Mira, Carlos es mi profesor. Y ahora quiero agregar una información adicional, como por ejemplo de que
Es mi profesor que enseña inglés. A ver, chicas, ¿cómo sería esta con una cláusula relativa? ¿Cómo sería? Carlos is my teacher. Teacher. ¿Dónde agrego la cláusula relativa? ¿Al costado de Carlos o de my teacher? My teacher. My teacher. ¿Qué le pongo? Who, which? Who? Who teaches English. Me. ¿Estamos de acuerdo? Estuvo súper fácil, ¿verdad? Yes. ¿Sí? Vamos con el siguiente ejemplo. Carlos es mi profesor, pero ya no es mi profesor el que enseña inglés, sino Carlos es mi profesor y dice, a quien yo le enseño matemática, yo le enseño matemática, yo le enseño japonés, ahí está. Pregunta, yo le enseño japonés a mi profesor. Pregunta, chicas. ¿A quién voy a agregar información? ¿De Carlos o es del profesor esta información? ¿Ah? Esta información que voy a agregar, ¿es sobre Carlos o sobre el profesor? Porque dice, Carlos es mi profesor. Profesor. Digo, yo le enseño profesor, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ya. Ahora dice, profesor es una persona que usa who, which or that. ¿Qué es? Whom? Who. Who, ¿qué más? Acá sería a quién. ¿Cómo se dice quién? To who I teach English. Japanese. ¿De acuerdo? Sorry, Japanese. Dice, Carlos is my teacher. Carlos is my teacher. To who I teach Japanese. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Que yo puedo poner el to who solito? No. ¿Lo tengo que poner a dónde? ¿Al fin? Al final. ¿Se están mareando un poco? ¿Sí? ¿O se entendió? Cuéntenme. A ver, nuevamente. Nuevamente, vamos a borrar esto. Lo voy a explicar de la siguiente manera. Miren así. Con esta la sacan. Dice, Carlos es mi profesor a quien yo escucho. Y la ultimita, antes de terminar, Carlos es mi profesor a quien yo odio. Ahí está. Entonces aquí sería así, ¿no? Carlos is my teacher. ¿A quién digo? To who I listened. Y aquí sería Carlos is my teacher. To who I hate. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que esta oración va así. Pero el to who no es una cláusula relativa. El to who no es una cláusula relativa. Quiere decir que yo tengo que botar este to al final y sería Carlos is my teacher who I listen to. Y aquí para dejar el to le tengo que agregar la M. ¿Ahora sí se entendió? ¿Sí? ¿Sí? Yes, teacher. Sí. Y en el final, ¿cómo sería Carlos is my teacher to who I hate? Pongo al final, este who lo tengo que botar al final. Yo les hago una pregunta, chicas. El hate, tú dices I hate you o I hate to you. ¿Cuál es la forma correcta, chicas? I hate you. I hate you nada más. Quiere decir que no lleva preposición, ¿verdad? Pues se le borra la preposición. Aquí se le ponía el whom y aquí se le borra el to. Y esto es donde está el error de muchos videos o tutoriales en que ustedes van a encontrar en internet y dicen, oye, ¿sabes qué, chicos? El whom es igualito al who, solo que más formal. Y yo te doy toda la razón, pero te lo muestran así, no te lo muestran con preposición. Con preposición te das cuenta que es totalmente distinto, ¿sí o no? ¿O no? Yes, teacher. Perfecto. ¿Tienen ustedes alguna pregunta para mí antes de que me vaya? Cuéntenme. Cuéntenme. Si quieren profundizar un poquito más acerca de lo que son las cláusulas relativas, pues en la plataforma yo les he dejado varios ejercicios
Voy a compartir mi pantalla. Recuerden que por algo tienen ese grupito. Sáquenle provecho. Aquí les he puesto los ejercicios. A ver, denme un segundito. A ver, por aquí, relative clauses. Aquí está un poco de explicación, dice explanation. Aquí las estoy dejando tal cual yo le estoy explicando aquí. Defining y non-defining, ejercicios. ¿Para qué? Para que ustedes se pongan a practicar. Cualquier consulta tienen el grupo y me escriben. Aquí grammar worksheet con el who. Mira, acá les estoy poniendo con el who. The little lost, ahí está. ¿Tienen ustedes alguna pregunta, chicas, antes de que me vayan? ¿No? No, teacher. Listo. ¿Tú también, Michelle? ¿Todo ok? ¿Sí? Sí, profesor, todo claro. Ok, cualquier cosita por el WhatsApp. Bye bye, take care. Ahora, Michelle, no te olvides de dejarme tu correo para enviarte la grabación. Bye bye. Aquí.